Quiero invitar al doctor Jorge Venegas, a Martín Pereira y al doctor Miguel Fernández Galeano a que vayan tomando asiento. Antes de cederles la palabra, quiero saludar a la presidenta de la Asociación de NERS del Uruguay, la licenciada Blanca Rodríguez, y también a la licenciada Pilar González. Además, a Juan Armstrong, ex dirigente de la FUS, integrante de la comisión de programa de la FUS, a Federico Mensoro, ex dirigente de la FUS, a Gonzalo de Castro, en representación del Círculo Católico, ya lo había saludado un poco más temprano. Bueno, y además agradecer también otros saludos que nos han hecho llegar, por ejemplo, de la escribana María Cecilia López Colazo, presidenta del Círculo Católico, quien, conceptualmente dice en su nota que por motivos de agenda no puede acompañarnos en la jornada de hoy. Vamos a cederle entonces la palabra en este segundo tramo al doctor Jorge Venegas, ex ministro de Salud Pública. ¿Qué decir de Jorge? En el año 2008 actuó como miembro alterno de la Junta Nacional de Salud, la JUNASA, en el marco de la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud, en representación de los trabajadores, PIT-CNT. En marzo de 2010 asumió la Subsecretaría de Salud Pública y en julio de 2011 ocupó la titularidad de la cartera, esto a grosso modo. Al igual que el resto de los panelistas, cuentan con un extensísimo currículum. Te cedo la palabra, Jorge. Gracias y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que, no solamente creo y estoy convencido que estos eventos son muy importantes, siempre y cuando tengan un efecto multiplicador. Los que estamos en el tema salud y los compañeros que nos presidieron anteriormente dijeron cosas muy importantes. Yo voy a tratar de no repetir. Muchas veces uno dice que bueno, me tocó en el segundo turno, pero me roban las ideas. Ahora, tratar de no aburrir. Tratar de no aburrir y tratar de dar algunos elementos que nos pueda identificar en qué situación estamos hoy. Creo fervientemente, yo soy jubilado, mal llamado pasivo, soy muy activo. No soy pasivo, soy activo. Y voy a decir algunas cosas por qué. Porque no solamente tengo la opción, y hice la opción, de estar siempre pegado a los trabajadores, en el mejor sentido de la palabra, a sus necesidades, a sus problemas y a sus avances sustantivos que han hecho. Y por supuesto, sin lugar a duda, viendo las dificultades que hoy vamos a atravesar y estamos atravesando en este país hermoso, nuestro país. Soy chileno de nacimiento y hay dos cosas en la vida que nunca pude definir yo. Ni mi nombre, ni el lugar donde nací. Por lo tanto, hice opción, hace más de 50 años, vivir acá. Claro, con una beca de la dictadura de 10 años afuera. Por lo tanto, la mención primaria que voy a hacer es el documento que la Federación hace a esta cita. Es un documento extraordinariamente interesante. Bueno, hace un resumen histórico de que estos procesos son históricos, son acompañados por la construcción, pero también con elementos que hay que saber distinguir, que yo le llamaría la contrarreforma. Del momento que se hace cualquier reforma, siempre hay grupos de intereses que son la contrarreforma, que se expresan muchas veces de muchas formas y muchas veces silenciosos. No los vemos, pero sí actúan. Y no meto a todos los médicos en esto. Yo soy médico. Meto
a los grandes empresarios que lucran con la salud. Me ha tocado en este tiempo visitar algunos países en América Latina. Yo le llamo mala asesoría porque finalmente siempre termino siendo más amigo de los que están del lado del otro mostrador, que son los pueblos. Pero también hago historia de esto para tener un elemento que no solamente son procesos históricos, sino que son constructos de un conjunto, y sobre todo nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, de actores. Me tocó personalmente estar en una comisión por la Universidad de la República, por mandato del Consejo Directivo Central, sobre el Hospital de Clínica. Inclusive escuchamos la palabra de algunos organismos multilaterales que había que implotar el Hospital de Clínicas en las crisis. Fíjense, hay que leer la historia. Hay que tener los elementos básicos para decir, señores, son capaces de cualquier cosa. Y sí, ahí estaba sentado el Banco Mundial, ahí estaba sentado el Fondo Monetario y ahí estaban sentados los préstamos del BID. Estoy hablando de la época de Jorge Valles. Por lo tanto, ese periplo que me ha tocado hacer, conjuntamente con otros actores de América Latina, no estamos expuestos a otras cosas. Y hablo, por ejemplo, de nuestros vecinos con el SUS, Sistema Único de Salud en Brasil. Perforado completamente, diezmado, y tiene explicaciones. Las iniciativas que se hicieron en México, en la época del primer Cárdenas, el Tata Cárdenas que le dicen, fue la formación del Instituto Mexicano de Seguridad Social y posteriormente el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de la Salud. O sea, y se puso el Ministerio de Salud Pública. Me tocó presenciar y leer, y tengo familiares que actuaron directamente en la formación del sistema de salud de Chile, previo a Salvador Allende. Es interesante, porque muchos de los cuadros formados en la época de la salud pública, en los años 60, fines del 60, 67, 68, fueron emblema para nuestro país. Estoy hablando de Tabaré González, estoy hablando del doctor Julio Ripa, estoy hablando del doctor Villar. Fíjense, o sea, que la América Latina también se nutre de sus propios cuadros y de sus propias experiencias cuando en la historia, tan suscitamente uno puede decir, llegamos a un momento actual. Muchos de ellos, inclusive algunos países como Colombia, han tratado de hacer reformas y fueron parciales y diezmados también por ese grupo de intereses importantes que hay en nuestros países latinoamericanos. Lo digo esto para no redundar sobre lo que este documento dice, que lo dice muy bien y lo grafica muy bien. El conjunto de trabajadores organizados, colegios profesionales organizados, sindicatos, movimientos sociales, pudieron llegar y arribar al 2005 con una nueva propuesta. Una propuesta muy importante, que no fue la única propuesta, porque no hay reforma lineal. ¿Todo es perfectible? Sí, es perfectible, claro que no. No hay ninguna reforma tecnocráticamente hecha en el escritorio y que funcione. Tiene que funcionar con la gente y con nuestros trabajadores, fundamentalmente, cuando digo trabajadores de la salud, me estoy refiriendo a todos los trabajadores de la salud. Sepamos distinguir. Es importante saber distinguir a aquellos trabajadores que hacen de la salud como una mercancía o la salud como un derecho. Brillantemente escrito en nuestra reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud por primera vez, no en la Constitución, sino en el propio sistema de salud. Yo soy poco de alabar gente, sí respeto mucho. Y leí las últimas actas de la votación
en el legislativo, cuando se aprobó la reforma. Y leí el discurso de Jorge, hablando de una reforma integral, una reforma de derechos, una reforma sumamente importante para nuestro país. Y hablaba en función de ¿qué? ¿Del secretario general de la FUS? No, hablaba de los trabajadores de la salud. Yo los conmino a que lean las actas. Claro, es tedioso, hay que dedicarse al estudio de eso, pero hay que leerlas, porque eso nos está diciendo de que el tránsito que hemos hecho en nuestros 15 años no es un tránsito en vano, es un tránsito que cimienta al Uruguay, a su bienestar y a la gente. No hay ninguna reforma, para terminar este primer punto, que esté ajeno a otras reformas. Algunas inconclusas, algunas a mitad de camino y algunas muy difíciles. Me refiero a la reforma de la educación, me refiero a la reforma fiscal, me refiero a la reforma de la seguridad social, que son temas que aún están en la palestra de nuestro país. La reforma de la salud no es solamente un estado de la salud, es un proceso que permite conjugar muchos elementos complejos, pero altamente sensibles. Yo creo que cuando hablamos del Sistema Nacional Integrado de Salud, habría que hacerse una gran interrogante en el momento actual si es integrado. Y voy a decir por qué después. O estamos en caminos paralelos. Yo creo que los trabajadores están en caminos de complementariedad, pero lo que pasa es que los trabajadores son un actor más en este tema. Por lo tanto, el Uruguay no estuvo ajeno a esta situación. Esta construcción, al decir de los cientistas sociales, este constructo fue hecho con un conjunto de compañeros y compañeras que entregaron su vida, pasaron muchos dolores de cabeza, fueron desempleados, vivieron en situaciones límites. Yo conocí muchos y que dejaron un legado muy importante. 2005-2007 se implementa el sistema. Y por primera vez está escrito en el Sistema Nacional Integrado de Salud el derecho. Un derecho humano básico, como el agua, la vivienda, la educación, el trabajo, el amor, el cariño. Son derechos que tenemos. Y eso es lo que hay que pelear. Se instauraron 3 leyes fundamentales. Acá se han dicho. Yo no las voy a desarrollar. 3 fundamentales, después voy a decir cuál. Porque me está señalizando 3, creo. Más importante. El FONASA, que no lo voy a desarrollar porque me parece que está dentro del esquema que tenemos en 15 o 20 minutos. El Sistema Nacional Integrado de Salud, propiamente tal. Y la descentralización de ACE. Pequeño tema. O sea, e inclusive en el lenguaje común, el lenguaje diario de algunos trabajadores de la salud, inclusive, hablan de la salud pública. No, es ACE. ACE. Uno de los protagonistas más importantes también, que hay que poner mucho énfasis ahí. ¿Por qué? Porque conjuntamente con esos 3 elementos se conforma la Junta Nacional de Salud. Y acá me voy a referir cuando termine la exposición. Las juntas locales y las juntas departamentales, y lo que le llamamos con algunos compañeros en el ministerio, los coordinadores departamentales o directores departamentales de salud, que eran nuestros ministros en territorio. Hay que buscar una lupa, no una lupa, yo diría simplemente un binocular y ver ahora qué está pasando con eso, con esos organismos, que son los organismos colectivos donde conduce también, donde toma decisiones políticas, administrativas, tanto en lo local como en lo general de la estructura. Muchas experiencias muy ricas se sacaron de ahí.
se construyeron, como dijo uno de los ponentes anteriores, los programas integrales de atención a la salud, el PIAS, programas por edad, importante, o sea que no se tomó cualquier elemento para categorizar a nuestra población. Se hizo coordinación y desarrollo en territorio, interinstitucional, y voy a citar un ejemplo que en lo personal lo viví y fue muy gratificante. Dos cosas. Estábamos con el dengue en puerta. ¿Cuántos casos de dengue tuvimos? 0. ¿Cuántas veces recorrimos el país? Que yo le pregunto a las autoridades cuántas veces recorre los hospitales o el país. 0. Ni para inaugurar un kiosco de diario a la esquina, y con todo respeto. 0. ¿Por qué? Porque la participación popular organizada en sindicatos, en iglesias, en distintos estamentos, trabajaron sobre el dengue. O sea, inclusive los medios de comunicación estaban esperando que tuviéramos un dengue autóctono. Me acuerdo que era todo una mataola. Se aumentó el presupuesto en ACE, se construyeron infraestructuras, no voy a decir las dimensiones. Pasen ustedes por algún hospital, en los proyectos que se hicieron, importantísimo. ACE estaba en un proceso de regionalizar, hoy estancado. Porque uno de los grandes debes es que no solamente hay que pensar en mejores hospitales, sino pensar en una red asistencial. Es fácil decirlo en el escritorio, pero es complejo armonizarlo en la realidad. La red asistencial, donde sabemos todos por la literatura, por lo que nos dicen, por la vida propia, que el 80-85% de las patologías o de las enfermedades se resuelven en el primer nivel de atención. Hemos visto que algunos compañeros organizados en Montevideo, inclusive, que es más notorio, que luchan alrededor del barrio del Cerro y todas las... que muchas veces tienen que conjugar con la intendencia para tener medicamentos, para sustentar a sus profesionales, para sustentar a los equipos de salud, etcétera, etcétera. O sea, que estamos frente a qué, va a ir al tema actual, a los desafíos, a construir una política pública que nos permita visualizar un sistema nacional integrado de salud, realmente integrado a la gente, integrado a su problemática. Asume el nuevo gobierno. Hay que ser muy respetuoso porque se hicieron bajo todas las atributos democráticos, todas las normas democráticas. El pueblo tomó una opción, digo el pueblo en general, y nos encontramos con una concepción desde el primer día muy limitada, yo diría reaccionaria, con un modelo de atención basado exclusivamente en el modelo asistencial, y hasta ahí nomás. No tenían un modelo, y no tienen un modelo que avance sobre la promoción, o sea, el conjunto de actores sociales, instituciones en territorio que puedan tener capacidad de resolución o, en su caso, derivación a otros efectores de salud. Hospitalocéntrico, cuando los hay. Muchas veces, ¿por qué no decir? Medicalocéntrico, muchas veces despreciando una visión más, yo no diría solamente sociológica, diría de las ciencias sociales, incluida la economía, que como ciencia social es. Que pueda dar respuesta en dos cosas: en la eficiencia, la eficacia y la cobertura oportuna. Y ahí tenemos un elemento que nos puso a todo el país, y no voy a decir a todos los actores, en una situación de un mundo incierto, la pandemia.
No tenemos por qué desconocer. Pero la pandemia exclusivamente vista con una óptica de la salud es un gran error. La pandemia en el mundo y especialmente en América Latina y el Caribe desnudó un sistema injusto, totalmente segregacional, que acumula y aísla a aquellos sectores llamados populares. Tuve la oportunidad de ir a otros países y ver qué hacían. Y bueno, difícil dar una receta cuando no tenés una estructura de la capacidad que tuvo el Sistema Nacional Integrado de Salud de nutrirse, en primer término, de sus trabajadores y todos sus actos de la inmunización, la campaña, la conversación, la negociación respectiva, y otros actores en la academia y la ciencia. Busquen la literatura o lo escrito, no hay ninguna institución educativa privada que puso a disposición eso. O fue la universidad privada que puso los cientistas sociales o los trabajadores del GAP. Ninguno. Fueron actores de nuestra educación pública, nuestra universidad, el Instituto Clemente Estable, que son la mayoría egresados de nuestra universidad, fueron el conocimiento, etcétera, etcétera. Y en ese debate, sin lugar a duda, estamos saliendo adelante con el tema de la inmunización. Pero dejó al descubierto otros temas, porque la salud no solamente es tener o no enfermedad, sino la pobreza, la indigencia y el hambre. Creo que estamos atravesando un tema crucial que tiene mucho de comunicacional, que habría que poner mucha cabeza, cómo romper eso, o cómo por lo menos informar lo que el Sistema Nacional Integrado de Salud no fue un elemento de generación espontánea, fue una construcción de todos nosotros. De todos, modestamente. Cuando Jorge dice, bueno, dimos un poco, no, dimos mucho. 7.376 ciudadanos fallecieron hasta el momento por la pandemia. Muchos trabajadores y trabajadoras de la salud dieron todo y fallecieron algunos o quedaron lesionados. E inclusive tuvimos problemas para que se notificaran y se conocieran que habían tenido COVID y se les pagara adecuadamente. Fue todo un tema. Fuimos al Banco de Previsión Social, me acuerdo, con ese tema. Tremendo. Cuando se desconoce, se aplaude, pero no se remunera adecuadamente. O sea, la pandemia también puso al descubierto una política que concentra, le llaman el malla de oro, pero yo diría que el malla de oro no denigren el ciclismo. El ciclismo es un deporte mucho más lindo, inclusive en algunos lugares amateur. Y los grandes intereses que están detrás de la salud, que es la industria del medicamento. Por lo tanto, la cobertura en este sentido fue muy interesante, muy ejemplarizante para todos los actores mundiales. Y nuestro continente, una cifra espeluznante, está entre el 8 o el 10% de nuestra población falleció de nuestro continente. Y miles fueron a parar a la pobreza y a la indigencia. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hacemos frente a este diagnóstico? Yo no quise repetir o ahondar lo que los compañeros anteriormente nos dijeron. ¿Qué hacemos? Yo creo que la única forma que podemos hacer es primero formarse, capacitarse
tener información de primera mano y bajarlo a todos los niveles. Al sindicato, como primera cosa, que es la organización base, y segundo, a nuestra ciudadanía. Romper ese círculo vicioso, porque hay dos elementos que voy a mencionar antes de terminar, que me parece que golpean fuertemente al sistema. Uno, los usos públicos del presupuesto. Hoy estamos viendo en el sistema privado el funcionamiento VIP. A nadie le extrañe, lo voy a decir acá. Cualquiera que esté en el sistema, vaya a buscar, y las listas de espera son impresionantes. Ahora, si pones un plus y vas al sistema VIP, tenés, no estoy hablando de los seguros privados, que es otra cosa. Estoy hablando dentro del propio sistema privado mutual, comillas, mutual. O sea, es un tema gravísimo. ¿Por qué? Porque perturba el propio Sistema Nacional Integrado de Salud. No solamente por el tiempo de espera, sino por el uso de la tecnología y la división que van creando dentro de los trabajadores, organizados, algunos. O sea que tenemos un sistema que no te atiende, o te pone en una lista de espera, o te demora, donde una de las condiciones básicas es ser resolutivo. No solamente tener acceso, sino resolver de acuerdo al grado de patología o enfermedad que uno tiene. Pero dentro del propio sistema están aquella población que, aparte de pagar el FONASA dentro de la institución privada, no estoy hablando de los sistemas privados que ya hay una opción libre, sino la oferta que se hace. Y el otro tema que es preocupante y que creo que también golpea en uno de los elementos más importantes, que es la participación y la toma de decisión colectiva y organizada, no solamente de los trabajadores, de los usuarios y de los que participan, es el vaciamiento de la JUNASA, el vaciamiento de las JULOSAS y las JUDESAS, pero también en el propio vaciamiento del Ministerio de Salud Pública como ente rector. Y estoy hablando del presupuesto de la rendición de cuenta 2022. Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene jurídicamente, acá hay abogados o notorios compañeros que trabajan en este tema, el derecho público no estatal, o sea, quiere decir privado. Pongámosle el nombre que es así. En segundo tema, desde el artículo 276 al artículo 290, desnuda todas aquellas funciones, la propuesta presupuestal, todas aquellas funciones que debe cumplir la Junta Nacional de Salud, la Dirección General de Salud y la propia Rectoría del Ministerio de Salud Pública. Serán designados 3 personas por idoneidad del Ministerio. ¿Quién los designa? ¿Concurso? ¿El más capacitado? ¿Cómo es eso? Los que estamos un poco más en el métier, que conocemos los sistemas, etcétera, que hemos ahondado un poquito más, esta es una receta, para terminar, es una receta ya elaborada y ya propuesta por el Banco Mundial, las famosas superintendencias que existieron en otros lados. Es para preocuparse. Yo estoy leyendo el cartel, Sistema Nacional Integrado de Salud, avances y retroceso. Sería un gran retroceso. Un retroceso, e inclusive dicho por una persona que trabaja en el Banco Mundial, me dijo,
Finalmente, los ministros tienen que comprar un gran florero para cambiar las flores cada cierto tiempo, porque son de decoración. Yo los conmino a que lean la rendición de cuentas 2022, pero va hasta el 2024. Así que a los compañeros que trabajan en el Parlamento, poner atención. Ya sé que lo están poniendo. Y poner el ojo muy fuerte, porque cuando se quiere avasallar un derecho y una estructura, lo primero es vaciarla de contenido, denigrarla y decir acá viene la receta. Por lo tanto, compañeros y compañeras, mi intervención va en esa dirección. No por más lúcido o menos lúcido, simplemente porque los desafíos que tenemos hoy en la salud son de palabras mayores. La salud en 15 años requiere más tiempo, mayor discusión, mayor puesta al día, mayores disensos, ¿por qué no? Mayores probabilidad para que, así como lo hace la Federación, así como lo hacen los sindicatos, así como hace la Federación de Salud Pública también, levantar las banderas de la democracia y la participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Antes de darle la palabra a Martín Pereira, Nobleza Obliga, quiero saludar, porque lo omití hace unos minutos, saludar la presencia de Diego Alonso, integrante del Instituto Cuesta Duarte. Ahora sí quiero darle paso a Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Buenos días, compañeras y compañeros. Es un honor estar participando nuevamente en una actividad de una federación hermana como es la FUS, con la Federación de Salud Pública, y el trabajo en conjunto que realizamos. El primordial es en la calle, luchando como lo hemos hecho estos últimos años, codo a codo, saliendo a pelear en la calle. ¿Qué decir del sistema de 15 años? Y que para un sistema de salud, hacer un balance en 15 años puede parecer mucho, pero hay que darle un tiempo más para verlo con una perspectiva más general de lo que teníamos y de lo que tenemos hoy en día. Un sistema que ha avanzado mucho en lo que es la hotelería, lo que nosotros conocemos como la hotelería, de que se viene avanzando en el sector privado y también ha acompasado ese avance en la hotelería, no así en las políticas de recursos humanos, entendemos nosotros. Seguimos con diferencias entre muchas veces sector público y público, privado y privado, o privado y público, dependiendo del prestador que sea, y no hemos podido avanzar en esa premisa que ambas federaciones levantamos, que haya un único sistema salarial y de recursos humanos dentro del sistema de salud. No hemos avanzado en la atención, en lo que es la igualdad de atención. En el radio de Tres Cruces estamos llenos de mutualistas. Ahora salimos un poquito hacia el interior y hay uruguayos que tienen que hacer 70, 100 kilómetros para poder tener una atención básica. Ni digamos de avanzar a tener una atención en tercer nivel, una policlínica que los puedan atender. Y Uruguay no tiene problemas demográficos o de grandes distancias o complicaciones en lo que tiene que ver los traslados, pero tenemos ese problema que no hemos logrado avanzar en que tener la misma atención aquí en Montevideo o en el área metropolitana, o lo que puede ser una capital departamental, en lo que tiene que ver la atención en el área rural. Bien decía el exministro, planteado la complementariedad de servicios. Hoy eso no avanza y el ministerio en este caso, y ministerios anteriores, que hay acá algunos exministros, el planteo de que bueno, el sector privado avanza, instala tecnología y demás cuando ya existe en el mismo departamento o región, pero por avanzar en su lucro siguen avanzando, la terminan muchas veces instalando y después pidiendo autorizaciones, pero se termina autorizando. Los fondos que tiene y la plata que maneja el sistema de salud es mucha. Podríamos tener una salud mucho mejor, pero hoy los trabajadores tenemos un salario de ingreso que no llega a la media canasta básica muchas veces y tenemos salarios dentro del sistema de salud que se compran en el supermercado entero.
Esa es la situación que tenemos y no se ha puesto un coto. Desde ambas federaciones hemos dicho, bueno, empecemos a estudiar la posibilidad de topear salarios, porque alguien tiene que ganar 2 millones y un enfermero que entra tiene que ganar 40.000 pesos nominales. Porque no es que sea un sistema de salud pobre. Hay que volcarle más recursos, pero lo que está ahí hay que utilizarlo mejor. No hay controles sobre la corporación médica. Y comparto lo que dijo, que acá no es todos los médicos están en la misma. Hay médicos que están codo a codo trabajando día a día con nosotros y hay otros que se la llevan empalada y son los dueños de grandes tierras acá en Uruguay. Entonces esa discusión del sistema de salud que tenemos hay que darla ahora. Lo mismo que ir profesionalizando lo que es la tarea. Hoy discutimos los cursos que se nos da por el salario que cobramos, pero es la única formación que tenemos. ¿Dónde quedó la formación continua de los trabajadores de la salud cuando la tecnología y el mundo avanza sin parar? Y acá si el compañero no se paga en escuelas privadas, en universidades privadas, no hay una política de formación del sistema en general, no solo del público, sino del sistema en general, una formación para que el trabajador vaya adecuando su formación a lo que avanza el mundo a pasos agigantados. Entonces son esas las dificultades que tenemos que ver del sistema. Que cambió de que tuvimos el sistema ahora, obvio, nadie lo puede negar eso, indudablemente. Que los trabajadores avanzamos más que nada en el primer gobierno del Frente Amplio con lo que tiene que ver la recuperación salarial y empezar a ver otro sistema de atención donde sea basado en el usuario y no en las corporaciones. Pero todavía falta y hay que animarse a meterse con las corporaciones. Sabemos que es difícil y es más fácil plantearlo de la tribuna que realmente los que están en los cargos de definición ir y meterse con las corporaciones, porque la corporación no tiene partido político. Hay de todos los partidos políticos o sin partido político que están dentro de la corporación y lo que miran es cuánto voy a ganar, no me importa si atiendo o no atiendo. Porque en los hospitales de ACE van y le dicen, tengo que trabajar 24, trabajo 10 y no me voy, te quedas sin especialista. Y los directores acceden, bueno, lo tengo 10 horas. Entonces la política de formación con la universidad es clave sentarse a ver qué política de formación tenemos. Porque hay especialidades que si miramos el árbol genealógico se repiten los mismos apellidos y no entra nadie que determinado grupo plantee. La formación en el interior del país se ha avanzado, pero falta mucho para que se llegue y que los gurises se puedan quedar y radicar, porque después el problema que tenemos es que se forman en la capital y se quedan en la capital a trabajar, porque en un radio de 10 manzanas hay 4 trabajos que pueden tener y en el interior tienen ACE y el sector privado una mutualista. Y los salarios que se pagan son mucho mayores. Entonces la formación democrática del personal de la salud, desde el comienzo hasta la formación continua, es un debe que ha tenido el sistema de salud. Hemos logrado avanzar ambas federaciones en la firma de lo que es la Meta 5 y tener una formación que le llega a todos los trabajadores. Pero es la única que le llega a todos los trabajadores. Entonces avanzar en la calidad de la formación creo que es algo fundamental que tiene que ver. La julosa, los distintos ámbitos de participación social que hay, están vaciados hoy, totalmente. Y creo que ahí hay un debe, por lo menos voy a hablar de la Federación de Salud Pública, pero creo que es de todos, de haber acompañado esos procesos también a los usuarios. Hoy los usuarios, el voluntarismo total de usuarios comprometidos en sus localidades que van avanzando de la manera que pueden, sin recursos, y bueno, creo que ahí podemos aportar mucho más de lo que hemos aportado al trabajo de la construcción colectiva de la formación de masa crítica de los usuarios dentro de la participación social que tenemos que tener. Eso es algo fundamental para avanzar, porque es un control social, que avanzamos y que conocen la realidad diaria de atenderse en las distintas localidades. Nosotros podemos ir un día, opinar, ver lo que nos cuentan, pero la realidad diaria la viven esos usuarios en esas realidades. Y muchas veces hemos dejado solos a esos usuarios y no ayudado a conformar y que haya una organización fuerte en ese sentido y que tenga, para que funcione algo, tiene que tener apoyo económico, logístico y demás. Lo sabemos los sindicatos cuando realizamos la tarea en territorio.
Entonces, para que esos organismos funcionen, hay que avanzar. Este gobierno avanzó y quitó una de las representaciones. Ahora nos dijo, pónganse de acuerdo los trabajadores a quién van a mandar. Antes iba un representante de la Federación, un representante de la FUS que coordinábamos para los distintos planteos. Hoy es, pongámonos de acuerdo quién va. En eso ha avanzado este gobierno y que tenemos que salir a volver a lo que teníamos, la representación y el trabajo en conjunto que había en ambas federaciones. Todos esos son derechos conquistados que no lo podemos perder, porque sea el gobierno que sea que esté adelante, la masa crítica de usuarios y trabajadores en la salud es fundamental. Es una participación que se tiene que dar porque nos enriquece en la diaria de lo que nosotros podemos ver acá en Montevideo, de la situación que pasa, y nos perdemos muchas veces esa versión de todo el resto del país si no tenemos organizaciones fuertes en el interior del país y más que nada de usuarios, porque los sindicatos llegamos, tenemos contacto, los compañeros vienen, hay recursos financieros, tenemos la oportunidad de trabajar. Si no lo hacemos porque fallamos las conducciones de poder lograr y llegar a esos compañeros. Pero los usuarios no tienen esa posibilidad. Entonces creo que es deber del movimiento sindical en su conjunto, ambas federaciones, el PIT-CNT en general, de avanzar en la construcción y en el apoyo a que las organizaciones de usuarios en las distintas localidades tengan las herramientas para poder estar controlando y ser garantes de un sistema de salud que tiene que ser integrado. Nosotros planteamos siempre la discusión, que se blanquee en el Parlamento y que se blanquee en la discusión del sistema de salud, que fondos de ACE que son presupuestados para ACE, todos tienen claro que el destino es el sector privado. Porque en su momento fue Casa Galicia, hoy son otras mutualistas, ACE va y compra deliberadamente, necesite o no, para que esas mutualistas sigan funcionando. Hay que blanquear esa discusión, porque si no se dice ACE tiene tanto presupuesto, parte de ese presupuesto va a el sistema privado. Y no es que no genere trabajo para los compañeros del sistema privado, porque después sabemos que las altas gerencias y los que dirigen se llenan los bolsillos y los trabajadores siguen cobrando lo mismo por prestar nuevos servicios. Entonces esa discusión blanquémosla y démosla de frente. El presupuesto que se vota para ACE, todos sabemos que parte va a financiar a mutualistas que nadie controla en las situaciones que está. Y después terminan pagando, como vimos últimamente, los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos que seguir avanzando. No puede ser que se creó la reforma, nos quedamos y hay pasos para avanzar. ¿Por qué la atención no es la misma en Montevideo en el interior? Si tenemos la posibilidad de que esté esa misma situación. Con la pandemia se abrieron varios CTI públicos. En algunos lados no se pueden abrir porque la corporación dijo acá no lo abrís porque el que va a recibir la plata es el sector privado. Hemos tenido problemas, claro, esto es el departamento de Artigas, pasó esta situación. Ahora se intenta nuevamente ir a abrir un CTI público después de la lucha de los compañeros del hospital y demás, pero ahí la corporación privada dijo, acá no me abrís nada, me contratás las camas a mí. Yo voy a poner más camas y me las contratás a mí. Y sucedió eso. Entonces tenemos que ver la rectoría del ministerio y la rectoría también de ACE. 5 directores aquí en Montevideo para controlar lo enorme que es cuando la descentralización, queda muy lindo el título, pero en realidad no funciona. Todo tiene que pasar por el casco central enfrente al nuevo shopping, si no, no funciona ACE. Las regionales, si no tenés regionales fuertes políticamente y que tengan mando sobre los propios equipos de gestión y demás, queda muy lindo que descentralizamos, tenemos regiones, todo, pero todo se termina definiendo en ACE. Y después pasan las cosas que pasan y que se han mostrado públicamente, y no es que el directorio cuando se entera ya estaba el problema consumado y planteado arriba de la mesa. Entonces hay que buscar realmente que si se va a hablar de descentralización sea real, porque hoy para llenar una vacante tiene que pasar por el edificio de ACE. Si no pasa, no se puede llenar una vacante en el hospital de Mercedes. Entonces esas son las situaciones que pasan y que la hemos visto y que la hemos conversado y que la seguimos discutiendo en los distintos ámbitos, sindicales, políticos, formales, informales. Pero hay que seguir avanzando y para avanzar hay que tocar los callos de la corporación. Si no es imposible avanzar. Se pueden poner parches, más o menos, se puede avanzar un poquito, pero hay un techo. Que si ese techo no se toca, es imposible que avancemos en el sistema de salud y en la idea primaria del sistema de salud que avanzó para democratizar la atención en salud, que todos los uruguayos tuvieran una atención de calidad y que no fuera el mercado el que rigiera. Un ejemplo claro de eso es el Hospital de Ojos.
Antes, si no tenías $3.000, no te podías operar. Hoy han pasado más de 100.000 uruguayos arriba por el Hospital de Ojos, que hoy pueden ver o que pueden tener mejoras en lo que es los problemas visuales que tenían. Eso es un ejemplo de que se puede. ¿Que costó? Costó. Los licenciados en oftalmología iban llorando a la federación, que le dijeron, no haces un congreso más, no trabajás en ningún lugar más privado, porque vos estás trabajando con los cubanos. Eso es el nivel que se vive de la corporación. En hacerle sentir a gurises que menos de 30 años no vas a trabajar más de acá a que termine tu carrera porque estás apoyando que se atienda a la población más vulnerable. Entonces, esas son las cosas que tenemos que frenar. Los sindicatos muchas veces avanzamos, trabajamos, intentamos de que esto no suceda, pero solos sabemos que ese control no lo vamos a tener. Entonces las autoridades tienen que mirar, y como lo repetí anteriormente, sé que no es fácil esta situación, porque queda muy fácil decirlo, pero después las presiones y que el sistema ande y que la atención se brinde, es como yo contaba. Me quedo 10 horas o me voy y te quedas sin especialista. Esas presiones existen, van a seguir existiendo, pero hay que ponerle coto a esta situación. Tenemos que avanzar y seguir trabajando en la atención en el primer nivel. La pandemia llevó a todo pero la pandemia viene bajando y hay que volver a trabajar sobre la atención en primer nivel y realmente en la prevención. Si no, vamos a terminar en las reglas de mercado, que el tercer nivel es el que genera más ganancia y se termina ahí. Por eso el primer nivel de atención es fundamental a la hora de la atención y pensar el sistema de salud de esa manera que tenemos que llegar. Tenemos que ver las distintas faltas de personal que hay. Se nos planteaba muchas veces, están exagerando la Federación de Funcionarios de Salud Pública al decir que faltaban 2.000, 3.000 cargos dentro del sistema para poder funcionar. Antes de que se fuera este gobierno, el último gobierno del Frente Amplio planteó en el informe del sistema que sí, que realmente se faltaba y que el área donde faltaba más era lo que tenía que ver el área de enfermería. Hoy seguimos con esa situación arriba de la mesa. Viejo reclamo de las federaciones en el sistema es ver el tema de la insalubridad. Hoy nos quieren llenar con espejitos de colores que quieren vender del Parlamento y lo que están planteando es que se conforme la comisión que venimos reclamando desde la FUS y de la Federación de Salud Pública hace mucho tiempo. Hay cosas para avanzar en lo que tiene que ver el personal y no todo es salario. Las condiciones laborales muchas veces son mejores en lo que tiene que ver el confort del trabajador que avanzar en el salario. Y no nos da vergüenza, pedimos salario y lo vamos a seguir reclamando, pero las condiciones laborales son fundamentales a la hora de tener un buen ambiente laboral y que importa mucho tener un buen ambiente laboral. Entonces son estos desafíos que están arriba de la mesa. ¿Cómo lo lograremos? Y bueno, con mayor presión, con mayor participación, pero para eso me retraigo a lo que decía, hay que colaborar para que todos los actores sociales en la representación dentro de la salud tengan la capacidad de poder hacerlo. Después si se hace bien o mal, esa es otra discusión, pero que tengamos la capacidad de poder opinar, decir, pasa esto, tenemos esta solución. Muchas veces nos pintan que los sindicatos somos el de palo en la rueda y que somos los que tranca todo y que queremos ir contra todo y que estamos en contra de todo lo que se proponga. Ambas federaciones han dado ejemplos claros de que eso no es así. Porque cuando no había dónde vacunar a los trabajadores de la salud, fue sentarnos ambas direcciones de la federación, ponernos de acuerdo y pusimos un vacunatorio. Y coordinamos que en el interior del país se vacunara a los trabajadores de la salud que no podían acceder por los problemas de agenda. Después que vacunamos a todos los trabajadores que había en Montevideo que faltaban vacunarse, también vacunamos a los mayores de edad y también vacunamos a los adolescentes cuando fueron. Se dieron casi 100.000 vacunas en el local de la federación, en el trabajo conjunto, que estuvimos meses trabajando todos los días a partir de las 6 de la mañana, compañeros de la FUS y compañeros de la Federación de Salud Pública. Esos no son palos en la rueda, pero tampoco lo reconocen. Nosotros no buscamos el reconocimiento del gobierno. Sabemos que lo hicimos por nuestros compañeros y cada uruguayo que llevó a vacunar a su hijo ahí o el abuelo que fue ahí, agradecía que un sindicato abría las puertas para poder vacunarlos. Algunos legisladores protestaban porque le dábamos un pegotín, lo vacunamos los trabajadores de la salud con los 2 loguitos. Vimos en las redes pedidos de informe y demás, cómo era eso.
y el equipo que fueron a trabajar los vacunadores de la lucha dejaron todo, pero también el equipo humano que trabajó apoyándolos dejaba todo. Y a muchos les molestaba que fuéramos los trabajadores que diéramos una solución, que primero era para nuestros compañeros y compañeras, pero que después a más de 40.000 uruguayos que no eran trabajadores de la salud pasaron por un local sindical y el sindicato le dio la solución. Y así podríamos poner miles de ejemplos en situaciones que tiene el movimiento sindical y que los trabajadores de la salud hemos estado brindando atención en distintas brigadas, como lo fue Dolores, como fueron las inundaciones. Ahí estaban trabajadores de la salud pública y de la salud privada dando una mano al que necesitábamos y no le preguntábamos nada si quería el sindicato o no lo quería, sino que conversábamos y ganamos muchos adeptos que veían que no es lo que ven en la tele o lo que hablan en las redes del movimiento sindical. Así que tenemos mucho para avanzar, la participación social es fundamental, apoyarla, respaldarla y darle para adelante. No vamos a equivocar, eso seguro. Nosotros tenemos claros ejemplos de equivocación y asumimos la mea culpa con la representación en ACE, que todos de público conocimiento saben las dificultades que hemos tenido, pero ahí fue pensando capaz en el quién y no en el cómo y por qué. En las próximas veces vamos a tener más claro eso y la discusión dentro de todo el movimiento sindical para que las cosas que nos equivocamos no se vuelvan a repetir, porque eso habla claro de la madurez que tenemos que tener, que vamos también haciendo el aprendizaje al andar y que la representación social en todos los ámbitos, sea la JUNASA, en el directorio de ACE, los distintos localidades donde hay que apoyarla. Así que agradezco a los compañeros de la FUS por esta oportunidad, saludo a todos los presentes en esta y a seguir trabajando. Y algo no menos importante, que tenemos que dar una pelea clara, y acá tenemos al compañero Clavijo del RT, que es la reforma de la seguridad social. Porque los trabajadores de la salud que nos digan tienen que trabajar 5 años más es porque realmente desconocen lo que es el laburo que hacemos. Yo siempre le planteo a los legisladores, vengan con nosotros a cubrir un par de guardias y ahí después se sientan a legislar sobre lo que pasa con los trabajadores de la salud. En esto de la reforma de seguridad social es lo mismo. Acá que vean el trabajo que hacen los compañeros, trabajando con la vida y muerte a diario. Sabíamos cuando entrábamos que entrábamos a eso, pero pedirnos que hagamos 5 años más de trabajo cuando realmente los estudios científicos plantean de que deberíamos achicar esa brecha y jubilarnos antes, está arriba de la mesa. Bajarnos los salarios, privatizar la seguridad social, todo eso es lo que se viene. La semana que viene la coalición lo va a ver y van a intentar meterlo en el Parlamento apuradamente para poder votarlo. Así que estar atentos en esa situación, que a los trabajadores de la salud nos va mucho. Capaz que los más jóvenes lo ven, bueno, me toca jubilarme dentro de tanto, pero la seguridad social nos acompaña de antes de nacer hasta después que nos morimos. Así que apoyar completamente al trabajo del RT y de todo el PCNT que va a realizar ese trabajo, pero los jugadores de la salud nos jugamos una parada muy importante en ese sentido, porque nuestros reclamos de achicar los años de trabajo y acaban por 5 años más de trabajo para todos los trabajadores. Así que a redoblar esa lucha, a redoblar los consejos de salario que le viene a la FUS ahora. Nosotros estamos en plena discusión presupuestal, así que en breve nos encontraremos en la calle peleando nuevamente. Un abrazo a todas las compañeras y compañeros y gracias a la dirección de la FUS por este rato que me permitieron. Muchas gracias, Martín. Bueno, es tiempo ahora de darle la palabra al doctor Miguel Fernández Galiano, doctor en Medicina de la Facultad de Medicina, Universidad de la República, especialista en Administración de Servicios de Salud de la Facultad de Medicina, es asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y además fue viceministro de Salud Pública de nuestro país. Ahora sí, con todo gusto, Miguel, te cedo la palabra. Gracias, Fabricio. Bueno, buenas tardes a todos. Procuraré ocupar los 15, 20 minutos que teníamos asignados, porque ya es tarde. En primer lugar, agradecer a la FUS por la invitación, pero agradecer sobre todo a la FUS por insistir en esta lógica de pensar más allá de la demanda. Creo que Elvia lo decía hoy, los trabajadores pensando, por supuesto que no bajándose de ninguna de las demandas, pero sí teniendo la convicción y la necesidad de pensar con las luces largas y de pensar en el conjunto de la gente.
Y me parece que eso es fundamental, me parece que ese compromiso con las transformaciones sociales es fundamental en los trabajadores y explica buena parte de lo que se ha logrado en este país. Lo digo sin ninguna demagogia, creo que estamos entre toda gente que nos conocemos hace muchos años. Las reformas de los sistemas de salud son muy poco habituales. Uno tiene que meterse en este tema, ir al mundo de lo que son muy poco habituales. En general los sistemas de salud se van modificando, tienen pequeñas modificaciones, capas sucesivas de transformación, pero no hay transformaciones profundas. Tiene que haber fenómenos históricos muy importantes, como fue la Segunda Guerra Mundial, para que apareciera un modelo como el Servicio de Salud inglés. Pero de lo contrario, las reformas son muy complejas por muchas razones. Una, reiteradamente mencionada aquí, que son los intereses corporativos que están en juego. Otra, no menor, es que un sistema de salud no se transforma sacando el barco, como yo siempre pongo ese ejemplo, el barco del agua, poniéndolo en el dique seco y calafateándolo. La reforma de salud hay que hacerla con el barco marchando, 365 por 24. Por lo tanto, uno lo que puede hacer en una reforma de salud es mover el timón un poquito y lo importante es saber para dónde mover el timón. Porque el tema no es la magnitud del cambio, sino el sentido y la orientación del cambio. Entonces, se nos convoca para hablar de avances y retrocesos. Yo entiendo que le pondría una frase más, es avances, cómo quedó después de los avances, cuál fue el punto de llegada de los avances, lo voy a hacer de manera muy sintética, por cierto, y los retrocesos que son retrocesos y desafíos, porque es marcar lo que falta y es marcar lo que tenemos que hacer y lo que hay que plantear y lo que hay que exigir, porque quiero colocar otro tema. Hubo reforma porque hubo movimiento social, en el caso de Uruguay, muy fuerte, y todas las reformas que hizo Uruguay, que explica lo primero que dije sobre las reformas de los sistemas de salud, que le dieron viabilidad a la reforma. Y va a haber parada de los retrocesos o avanzar en el futuro, porque esto sigue, en 2 años vuelve a seguir, si hay un plan de nuevo de para dónde queremos ir. Si no queremos caer en la tentación que quizás caímos en los 15 años de gobierno, es inevitable, es el ser humano, es la condición humana de poner el piloto automático. Los temas complejos que tienen que ver con los intereses de la gente, que tienen que ver con el poder, no se pueden resolver nunca con el piloto automático. Nunca llegaremos, dice nuestro maestro Fosalva, porque llegar es detenerse. Además agregaba, somos pensamiento y acción. O sea, toda una idea de transformación que no la podemos perder de vista. Un viejo anarquista, líder sindical, promotor del CASMU, del Centro Asistencial del Sindicato Médico, como joven estudiante ya lo promovió. Entonces, esa idea me parece que es fundamental. Avances. Los avances fueron claramente, se han dicho acá a lo largo de todas las exposiciones, pero yo los voy a concentrar en 2 o 3 conceptos que me parecen fundamentales para, desde esos conceptos, discutir los retrocesos posibles y lo que nos falta. Y los avances fundamentales fue que la reforma que nosotros propusimos, construida, como se dijo de ya, históricamente en periodos muy largos de lucha y de muchas discusiones, porque también había discusión entre el tema de sistema público único o sistema integrado público-privado. Todo eso se discutía y no lo debemos poner abajo de la alfombra, lo tenemos que volver a poner, volver a rediscutir para saber por qué lo planteamos así. Y ahí vuelve el tema de que yo puedo mover el barco, puedo mover el timón un poquito, pero no puedo cambiar de golpe y decir, quiero tener el servicio de salud inglés. Yo lo quisiera tener, aunque ahora está teniendo. No pudo ni la Thatcher con el sistema de salud inglés, o sea que está todo dicho. Si no pudo el neoliberalismo, lo único que no tocaba, hablaba de todo salvo del sistema de salud inglés, porque sabía que ahí se le iban todos los patitos. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos? Que el sistema trató de responder a los 3 grandes desafíos que siempre tiene un sistema de salud, que son la justicia social, modernamente llamada equidad, yo me gusta seguir hablando de justicia social, la equidad, la calidad, que yo me gusta más decir el conjunto de prestaciones exigibles que todo el mundo tiene derecho a tener, que se traduce en calidad, pero que se traduce en un conjunto de prestaciones que son exigibles. Y el tercer desafío, que hay que tenerlo en cuenta, nos guste o no,
que es la sostenibilidad del sistema. O sea, justicia social, calidad de las prestaciones y sostenibilidad. Porque si yo no pienso, si yo le pido la carta a los Reyes Magos todos los días y no pienso cómo el sistema se financia, financiado con todo lo que tiene la sociedad, yo estoy haciendo un planteo teórico de cuál es el sistema de salud. Y la sostenibilidad, que es distinto a la sustentabilidad, que es un neologismo, es la idea de construir desde abajo, construir con lo que hay, con los recursos que hay y peleando nuevos recursos, sabiendo siempre que los recursos no son finitos, como nos dicen los ministros de Economía, sino que los recursos son disputables en el marco de los objetivos sanitarios que se plantean. Entonces, ¿nosotros cómo respondimos a este tema? Sobre la base de un diagnóstico, que decía que había que cambiar los 3 modelos, como refería Marita hoy, pero sobre todo sobre la idea de que padecíamos, y aún padecemos parte de esos problemas, 2 de los grandes problemas que tienen los sistemas de salud en América Latina, y yo diría la mayoría de los países del mundo, que son los problemas de la segmentación y los problemas de la fragmentación del sistema. Son palabras un poquito que se parecen, son un poquito, yo no quiero hacer una cuestión académica acá, pero sí quiero decir que segmentación es cuando no hay justicia social, cuando el sistema de salud atiende de manera diferente. Y nosotros preconizamos, y hay que seguir peleando, porque eso también se puede modificar, nada es inmodificable, por la idea tan revolucionaria y tan marxista de protección social en salud, escrito por los propios organismos internacionales, de que en salud protección social es recibir de cada quien de acuerdo a su capacidad y darle a cada quien, eso está en un librito viejo que anda por ahí, en un manifiesto viejo que anda por ahí, y darle a cada quien de acuerdo a su necesidad. Y ese principio es un principio que no lo podemos perder de ninguna manera de vista. Es un principio rector, pero no es para tenerlo en el anaquel y decir, estoy cumpliendo con esto. O sea, hay que preguntarse todos los días si estoy construyendo un sistema que le da a cada quien de acuerdo a la necesidad que tiene y le pide a cada quien de acuerdo a su capacidad de pago. El segundo principio que nosotros tuvimos fue el segundo tema que atacamos, y para eso creamos el FONASA. No me voy a extender en ese tema, un fondo público obligatorio que, por cierto, cuando hable de la rectoría, voy a referirlo a que si tengo la plata, yo tengo que tener capacidad de poner la música. Yo junté todo en un fondo público obligatorio, pero si tengo la plata junta y no pongo la música, estoy frito. Porque conseguí una cosa importante, que es hacer publificar la salud y poner a 3 millones de uruguayos en el Fondo Nacional de Salud, casi 3 millones, y resulta que después no ejerzo desde ese poder la capacidad de transformación y de rectoría del sistema. No me voy a olvidar más, Marita seguro que tampoco se olvida, Hotel Radisson, antes de marzo ya estábamos en el gobierno, febrero, a mí no me gustan las referencias ni lo coloquial, pero vale este ejemplo, en el Radisson con las delegaciones del BID. Siempre los gobiernos, los que vienen a prestar plata, te vienen a visitar. Y resulta que le contamos en grandes líneas, con todo nuestro entusiasmo, Marita, Jorge Basso, Olesker y quien habla, le presentamos después me lo encontré yo siendo burócrata internacional, a Baeza, un economista chileno, muy inteligente, muy funcionario internacional, se puede ser funcionario internacional de muchas maneras, él siguió siempre siendo un funcionario internacional muy coherente, que nos dijo, está muy interesante, porque conocía de todos lados el mostrador, todo el mundo tiene varios sombreros, el problema es no ponérselos juntos. Entonces, dice, muy interesante la idea, usted es brillante, lo dijo sin ironía. Ahora, tengan cuidado, que ustedes han juntado la plata, hay que ver si después tienen capacidad y van a poder poner la música. Yo a esa pregunta, hasta los 15 años nuestros, digo, la pusimos bastante, pero no suficiente. Y dejo por ahí, aunque sería para un largo debate, o una larga discusión. Digo para lo que venga después. ¿Cuánto hay que poner la música? Porque como bien decía acá el compañero, a mí me gusta mucho utilizar ese coloquial de que no hay manera de transformar tampoco sin pisar callos. Si no pisás callos, si no le duele a alguien, no transformaste. Si le duele a todos, estás en un problema. Hay algo que no hiciste bien. Si no le duele a nadie, hay algo que no estás haciendo. Entonces, yo creo que en este tema de tener el financiamiento y de la rectoría hubo problemas. Y el otro gran tema era resolver el problema de la fragmentación. Repito, segmentación parece que es igual que fragmentación, pero no son iguales, está bien hacer la distinción, porque la primera alude
a segmentar socialmente, a diferenciar por capacidad económica de las personas, y la fragmentación tiene que ver con tener un sistema donde todo el mundo parece que hace todo, nadie hace nada y no hay coordinación. No hay una estructuración operativa que permite coordinar al conjunto del sistema y tener un primer nivel de atención fortalecido, redes integradas del sistema de salud funcionando y haciendo que la gente sea la que gestione ella, evitando que la gente sea la que gestione su peripecia, su experiencia en el sistema de salud. Hoy tenemos un sistema de salud, aún con nosotros, donde la gente tiene que ella gestionar su recorrido en el sistema. Y lo que hay que tener es un sistema que tenga la capacidad de construir diseños de funcionamiento que hagan que la gente transite por el sistema con autonomía, con la posibilidad de tener autonomía, sí de elegir, pero también de que el sistema le facilite cómo llegar. Y que no sea, como dijo muy bien Lucía en la primera charla, el tema de acceso. O sea, cobertura no es igual a acceso. Hace años que sabemos las primeras cosas que aprendí, porque Marita, a pesar de que yo soy entrañable secretario de ella, fue profesora mío. Es por eso que no se nota, pero yo soy más joven que ella. Y nosotros nos decíamos, en la cátedra de Medicina Preventiva y Social, siempre se decía que cobertura no era igual que cobertura. Se hablaba de cobertura real y cobertura formal. Alguien podía tener una cobertura formal, que si la tengo en el papel, pero no tenía una cobertura, no tenía un acceso. Entonces lo mejor es hablar de acceso. ¿Acceso qué es? Es acceso al conjunto de prestaciones obligatorias, exigibles, y a un paquete definido de prestaciones, algo que hizo la reforma con el PIAS, y que no diferencia entre lo que recibe el de ACE con lo que recibe el que se atiende en el subsector privado social, como nos gusta decir a nosotros, porque creo que aunque no lo sea, tenemos que luchar para que sea un privado social, o sea, que sea un privado sin fines de lucro, sea un privado que gestiona un bien público y que recibe bienes públicos para gestionar una política pública. Entonces, nosotros en este tema de la integración operativa del sistema tuvimos enormes dificultades porque ahí los intereses y los intereses corporativos son muy fuertes y ahí aparece lo que yo ahora voy a tratar de ubicar, porque yo soy muy cuidadoso dentro de todas mis obsesiones, que tengo muchas lamentablemente, pero ya no las voy a cambiar, tengo la del tiempo. Entonces quiero terminar con 5 desafíos que incluyen algunas de las cosas que se dijeron, pero que me parece que son fundamentales para que por lo menos son los que yo tengo para pensar el tema del futuro inmediato y una agenda de trabajo entre nosotros. Entonces, me la anoté mientras venía la charla, tomé los que había planteado Lucía Echeverri, fortalecer la rectoría, con esta idea. No decir rectoría es conducción política del sistema, es control a los prestadores, es control de la economía, y ahí aparece el segundo desafío, darle contenido a la participación. Y esto quiere decir, lo hablamos muchas veces con el Fogata, que no es solo la institucionalidad, capaz que hay que cambiarla, hay que modificarla, hay que ver por qué falla la institucionalidad. Yo no la defiendo a capa y espada porque la hayamos definido en el 2008, 2009, 2007. Pero hay que preguntarse por qué no funciona, qué ha fallado en el tema de la participación, porque institucionalidad hay. Se trata de ver cómo está. Yo creo que un tema clave, lo hablamos muchas veces, es el tema de la capacitación. Es el tema que es imposible que vos vayas a moverte con estos tigres de la Malasia a manejar recursos de salud sin estar capacitado. La ley de los consejos consultivos asesores, no es ley, es normativa, de los consejos asesores, en función de lo que dice la 18.211, establece el tema de ver el estado financiero de las instituciones. Bueno, para eso hay que estar financiado. Hay que estar financiado, por cierto, pero hay que estar preparado para poder controlarlo, para ejercer esa función, para estar dispuesto. Después hay temas que tienen que ver con las asimetrías que hay dentro de las instituciones. Es muy difícil integrar un consejo asesor donde el que integra contigo ese consejo es a su vez tu patrón, tu director, el integrante del directorio. Entonces, para eso hay que trabajar también con las instituciones. Yo no estoy en la antinomia solo trabajadores, dirigentes de las organizaciones mutuales. Yo creo que ahí hay que trabajar para transformar y hay que poner límites, hay que poner música. Eso es lo que hay que hacer, siguiendo al chileno Baeza. Poner música y decirle, señor, esto va por acá. Y la gente cuando está en un lugar que es inteligente, si vos le decís por dónde hay que ir, va.
El problema es que hay que decírselo. ¿Que hay un tema que anda por ahí en la vuelta que se llama correlación de fuerzas? Claro que lo hay. Por supuesto, para cualquier tema. Lo decías muy bien tú, una cosa es estar de un lado, de otro. Todos hemos estado... Pero creo que hay que también saber qué cosas son absolutamente indeclinables. Primer desafío, la rectoría daría para hablar mucho. Segundo, para tenerme al tiempo, la complementación asistencial, que es el peor nombre, pero no he encontrado otro para que nos entendamos rápido, que tiene que ver con el tema de hacer de verdad que se pueda establecer relaciones entre los distintos prestadores. Y para eso hay requisitos, eso no se da por voluntad. No es llamando a la buena voluntad que se coordina. Si hay interés en la buena voluntad, no va a generar coordinación. Invocando a los dioses del buen hacer, no se transforma la realidad. Hay que hacer normas para que la complementación sea real. Por eso que yo en algún momento hablaba de la segunda generación de la reforma, la segunda ola de la reforma, con leyes que en realidad establezcan con mucha claridad cómo debe ser la complementación. Una ley de complementación que complemente a la 18.211. Con 3 o 4 temas, voy a decir, porque si no me voy de tiempo. Por un lado, prestaciones únicas donde tiene que haber prestaciones únicas. Hay que hacer un cambio cultural muy grande. Pero hay lugares donde no puede haber 3 maternidades, lo decimos todos los días, pero hay que empezar a decir cómo unificar. Y estar todos dispuestos, también los trabajadores, a ir a esos procesos. Porque es fácil decir acá en una mesa eso y después ir a la complementación porque la gente cede recursos. Alguna trabaja en los 2 lugares y precisa trabajar en los 2 lugares. Nadie está ni estigmatizando ese tema. Pero hay que hacer diseños, hay que pensar con muchas. Yo creo que nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en los 15 años que estuvimos, pero bueno, con todo lo pudimos. Segundo tema, precios. Precios, esto es una palabra para el neoliberal, es ese pecado, ya salgo mañana en búsqueda, pero lo digo porque lo pienso positivamente. Es decir, tiene que haber precios de referencia en las cosas básicas. No hay manera de complementar algo, si vale distinto, lo haga quien lo haga. Tiene que haber precios tarifados, uso la palabra provocativa, en prestaciones fundamentales en salud. Si no hay precios tarifados, no hay complementación. Esto es muy duro, alguien puede sostener que va contra las leyes del mercado, pero hay que decir la salud es un bien público, es un derecho humano esencial, un bien público y una responsabilidad de gobierno, con esa trilogía conceptual de derecho humano esencial, bien público, o sea, no mercancía, y responsabilidad de Estado y gobierno, yo hay 10 cosas, cama de CTI, no quiero poner los ejemplos, que le pongo precio. Y como les pongo precio, no tengo el lío de la oferta y la demanda y el lío del mercado. ¿Es una medida fuerte? Sí. ¿Pisa callo? Sí. ¿Es antipática? Sí. ¿Va contra los violines que tenemos que tocar para transformar el mundo en el medio de un capitalismo? Sí. Pero hay algunos violines que hay que dejarlos que suenen porque están en la vida, algunos hay que dejarlos que suenen porque lo que nosotros queremos hacer en el final de camino tampoco está tan definido y hay que tener la honradez intelectual de saber que nuestros violines suenan, los que vienen todavía no están sonando, habrá que hacerlos sonar. Entonces, algunas cosas hay que hacerlas y algunas cosas hay que hacerlas y para eso se necesita tenerlo comprometido. Porque una cosa que pasó también con la reforma, con esto voy terminando, tengo 2 desafíos más, pero solo los voy a decir telegráficamente, fue que había un programa de gobierno y había un presidente que en el hotel presidente dijo, y eso en aquel momento yo me quedé, me fui medio, viste, que te vas. De un lado, acá tengo el programa, ya lo había hecho la Intendencia, acá tengo la Biblia, la Constitución, que son las 2 Biblias con las que me voy a mover. Y el programa fue fundamental para que hubiera transformaciones. Por eso que ahora es fundamental construir la masa crítica, y hay que hacerlo desde el movimiento social, yo sugiero que se haga el movimiento social, que se haga desde los trabajadores organizados, para claramente empezar a construir que en el programa se diga esto es el SNIS del 2025. Un SNIS complementado, un SNIS que exigirá su complementación por normas. Porque además Uruguay tiene esa característica, es la norma y la norma es estructurante. Uruguay es un país chico, tenemos muchas ventajas. Y aunque no todos son ventajas en esto del valor de las leyes, quizás no todo sea ventaja, porque la vida termina muy metida, tiene enormes ventajas para mover correlaciones de fuerza, porque si hay una ciudadanía que vota un programa y ese programa se aplica,
ese programa va para adelante. La reforma de salud no hubiera sido posible si no hubiera estado escrito el programa. No hubiera sido posible, más allá de Marita, de Olesker y del propio Tabaré. Estaba escrita. Y al estar escrita, había un compromiso con un presidente que decía, esto es mi Biblia, de que la reforma fuera o fuera. Podría agregar que incluso la viabilidad de hacer la reforma, en una puja de intereses que todo gobierno tiene, algunos sectores pudieran no quererla tan rápido o no verla tan posible. Eso es también la vida. Esa es la vida política. Las reformas se producen también en ese juego, en el juego de intereses legítimos, diferentes, y en una pugna distributiva por recursos que siempre se va a dar. Los últimos dos desafíos que quiero dejar colocados. Me gustó mucho perdón, Lucía, que te esté haciendo tantas alusiones y no te voy, te voy a votar seguro en un sentido genérico, pero tiene que ver con que a mí me gusta cuando se empieza a trabajar en los temas y se incorpora gente nueva a los temas, que se apropie. Me parece que es fundamental. Eso es lo que un viejo puede decir. Yo estoy entrando claramente, como se ve en ese camino, es aspirar a que las ideas y a la manera de pensar los temas empiece a enganchar. Si seguimos haciendo el cuento de los viejos, como decía ya mi querido colega y amigo, de viejos estamos fritos. Tenemos que ver cómo lo agarra otra gente. Entonces Lucía puso una prioridad absoluta para el sistema de salud, que es implementar la ley de salud mental. Es una prioridad absoluta, porque es una prioridad de la sociedad y porque es una prioridad de la transformación del sistema. Porque o podemos con eso o somos unos mentirosos. Sobre una ley que te felicitan en el mundo cuando la hiciste y que no la empezaste a implementar. En un drama que ocupa al 65-70% de la población. Entonces, no abordar el tema de la salud mental es un tema de fondo y convoco y me alegro que lo hayas puesto entre tus tres prioridades. Y el quinto desafío, o sea que el desafío de salud mental en el sentido más general, lo voy a titular nomás, pero lo quiero dejar dicho, que es el desafío de resolver de una manera democrática, de una manera justa y de una manera inteligente el desafío de la medicina del siglo XXI. El desafío de la incorporación de la tecnología orientada por el interés mercantil, como se vio con las vacunas, orientada por el complejo médico-industrial que hace que la medicina cada vez más se concentre en menos, poniendo más recursos, muchos más recursos en menos gente. Yo siempre menciono algo que ahora lo voy a mencionar al final. A veces me da un poco de viejo, también te aburrís de repetir argumentos, pero voy a terminar con el último, que es el ejemplo de Estados Unidos y el gasto en salud. Termino con esto. Cuando Hillary Clinton quiso hacer la reforma del sistema de salud, el sistema de salud americano tenía un gasto del Producto Bruto Interno del 13%. Hoy, ya viene haciendo la comparación, gasta el 18%. Cuando Hillary Clinton, en 1990, quiso hacer la reforma del sistema de salud, las personas sin cobertura sanitaria integral eran 30 millones. Hoy son 54 a 60 millones. Conclusión, la incorporación de los seguros y la incorporación de tecnología genera una distribución absolutamente desigual y la tecnología se va cada vez para menos personas y cada vez la atención sanitaria que va para... O sea que la pugna distributiva con la tecnología no es banal. Tiene que ver, por eso que esa tríada, justicia social, calidad de las prestaciones y sostenibilidad es importante. Porque yo no peleo cuáles son los... Eso no quiere decir negar la tecnología, quiere decir asignarla de manera racional. Si yo puedo resolver las nuevas tecnologías en un lugar, no la voy a poner en cada kiosco por más que le dé recursos al que lleva adelante cada uno de esos kioscos. En definitiva, creo que estamos en una confusión interesante, que es la confusión que nos genera el tema de haber generado una reforma, instalado un conjunto de valores y empezar a ver que de a poquito, aunque algunos estén firmes, se pueden empezar a ir, y por eso que yo vuelvo a saludar
el empuje que tienen ustedes de seguir pensando estos temas y sobre todo poniéndole contenido, porque algo que se decía recién es que hay cosas de lo que pasa en los sistemas de salud que hasta que estás adentro, y adentro cuanto más de cercanía está, son muy difíciles de conocerlas. Yo estuve muchos años trabajando en los temas de reforma. Fui ACE en los últimos 2 años de mi vida activa profesional, que fue acompañando a Marcos y al equipo de Marcos y a Julio Martínez y al equipo de conducción de ACE. Y tengo que decir, sin vergüenza, a ellos se lo dije muchas veces, que yo después de llevar años opinando del sistema de salud, estando en el sistema de salud, descubrí lo que era ACE estando en ACE. Nada más, gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, y la Federación Uruguaya de la Salud y su Instituto de Formación Sindical quiere agradecerles especialmente a todos y a cada uno de quienes han participado de la mesa. Por allí veo a María Julia, pero también, bueno, lógicamente al secretario general de la FU, Jorge Bermúdez, a la diputada del Frente Amplio, Lucía Echeverri, al licenciado Pablo Cabrera, al doctor Jorge Venegas, a Martín Pereira, y bueno, a quien ustedes recién escuchaban, al doctor Miguel Fernández Galiano, por haber hecho posible esta jornada en definitiva y haber contribuido a la discusión, al debate de un tema tan importante como es la salud. Gracias por haberle dado tanta altura a este tema realmente. Y antes de invitarlos a un brindis, a un refresco, quiero pedirle a Jorge que se acerque nuevamente para entregarles un pequeño obsequio para recordar este día. Ahora sí, gracias a todas y a todos, a quienes vinieron del interior del país, el agradecimiento inmenso y a los representantes de diferentes ámbitos también. Que tengan una linda jornada.